tú decides, por el 13 y todas sus plataformas. Conversaciones Constituyentes les da la bienvenida este día jueves, un día de sol, al menos aquí en la región metropolitana. Son las 11:39 minutos y la verdad de conversaciones vamos a estar hablando mucho esta mañana porque estamos ya con Marisol Peña y José Antonio Vieragallo, que debo confesar que en la previa que diéramos inicio a este programa han estado conversando, y por eso digo conversaciones, porque claro, fueron colegas en el Tribunal Constitucional, ambos abogados, ambos de larga trayectoria, por supuesto, y hablaban mucho, por supuesto. Quiero saludarlos primero a los dos. Muchas gracias por estar con nosotros en T13 Móvil y también en todas las plataformas de Canal 13. Quiero darles la bienvenida a este espacio para hablar de la Constitución, pero me quiero detener a lo mejor en alguna infidencia que quizás estaban hablando ustedes también, y es el ambiente que estamos viviendo como país a puertas ya del plebiscito del 25 de octubre. Marisol, queremos darte la palabra a ti primero. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente con José Antonio, a quien le tengo gran aprecio, como él sabe. Yo estoy preocupada, lo he dicho públicamente, por el ambiente que se vive, sobre todo porque el diseño de la reforma constitucional del 24 de diciembre del año pasado, que nos va a conducir al plebiscito del 25 de octubre y eventualmente, en caso de triunfar la opción apruebo, a la redacción de una nueva constitución, se va a desarrollar en un ambiente que yo veo tremendamente polarizado. Y me preocupa porque esta regla que se ha establecido de un quórum tan alto de los 2/3 de la mayoría de los convencionales constituyentes para adoptar los acuerdos, si uno traspasa el actual ambiente a la coincidencia con esa regla, me hace estar preocupada porque creo que no está, como se dice en buen chileno, el horno para bollos, sino que se dificulta el logro de consensos con un quórum tan elevado. Sí, José Antonio Vieragallo, ¿cuál es tu parecer, su parecer respecto también de este ambiente? Estamos a 17 días del plebiscito del 25 de octubre. Bueno, en primer lugar, saludar a Marisol, dar las gracias por la invitación y bueno, nos conocemos hace muchos años y tengo yo también un gran aprecio por ella y por sus opiniones. Mira, yo la verdad que me cuesta dar un juicio porque encuentro que hay como diversos chiles. Si yo me atengo a las redes sociales, efectivamente hay mucha polarización. Pero eso es como típico de algún tipo de red social, ¿no? Es muy típico del Twitter, por ejemplo. Si yo miro el actuar de la dirigencia política, noto también mucha crispación. Si yo, en cambio, miro el Chile común, el Chile real, si se quiere, la sociedad misma, yo vengo de estar ahora en una provincia unos días, no la veo eso, veo al contrario, un Chile normal que tiene todos los problemas propios de la pandemia, de la situación económica, preocupado por su vida cotidiana, pero no tan crispado ni mucho menos. Ahora, ¿cuál de estos chiles va a influir en la convención? Si llega mucha gente, que yo creo que va a ocurrir, que si bien van a estar en la lista de los partidos o independientes con partidos, pueden ser o van a ser distintos, pero no va a haber ningún, creo yo, no va a haber ningún parlamentario, no va a haber ningún alcalde, etcétera. Va a llegar otra gente, que la mitad van a ser mujeres. Van a haber seguramente 25 representantes de pueblos originarios. Entonces esa convención puede tener un clima que es muy difícil de anticipar. O sea, existen algunos problemas por el hecho de crispación en algunos ambientes, pero la sociedad chilena de fondo es una sociedad bastante, digamos, concorde. Entiendo entonces, José Antonio, que usted va por la Convención Constitucional 100% electa, de acuerdo a lo que usted dice de sus palabras. Y en ese sentido, sí se ha dicho también, y le traspaso la pregunta a Marisol, sobre las posibilidades ciertas y reales de que independientes, personas comunes y corrientes, lleguen a esa convención. Y bajo esa lógica, si es que acaso los partidos van a estar ausentes del debate de esta Convención Constitucional sin este ambiente polarizado. A ver, yo quisiera introducir un matiz, porque José Antonio ha dicho una gran verdad.
Yo creo que a Chile le pasa lo que le pasa a muchas sociedades. Yo viví un tiempo en Centroamérica y efectivamente hay muchos Chile dentro del territorio que nos cobija, como hay muchas sociedades dentro de los estados que nos circundan. No obstante que ello, yo quisiera insistir en mi punto inicial porque si estamos tan cerca del plebiscito el 25 de octubre, yo en este minuto estoy en mi oficina de la Universidad Católica aquí en Portugal con la Alameda trabajando y realmente veo nuevamente la estatua de General Baquedano rayada y veo muchas piedras en el camino, restos de barricada. Entonces yo creo que hay, incluso se ha traspasado lamentablemente a la población un clima de crispación que a mí me cuesta entenderlo, porque si la salida institucional a la crisis del 18 de octubre era ir hacia una nueva constitución mediante este plebiscito, ¿cómo se justifica entonces que existan estos rebrotes de violencia? ¿Para qué hablar de la Araucanía? Y ahora, precisado eso, voy a tu pregunta. Yo creo que una cosa es la presencia de los convencionales constituyentes que se van a elegir conforme a las reglas de la ley de votaciones populares y escrutinio, pero que finalmente, como se ha transparentado por parte de algunos sectores políticos, van a ser apoyados, levantados algunos de ellos por partidos políticos. Ya sabemos que los independientes están en condiciones hasta ahora de desigualdad para presentar candidaturas, cosa que a mí me preocupa. Y entonces, a mí personalmente lo que me gustaría ver reflejada en la Convención Constituyente es que además de las personas electas, de aquellas que compitan en lo que significa una competencia, una contienda político-electoral, me gustaría que se implementaran al interior de la Convención Constituyente mecanismos para recoger la participación de esa persona, del ciudadano medio, que a lo mejor tiene profundas preocupaciones que hay que traducirlas de alguna manera en el nuevo pacto fundamental. Yo creo que es uno de los principales desafíos de la nueva convención. Y es bastante difícil que ciudadanos independientes sin el respaldo de un partido político puedan llegar a esta convención, salvo que constituyan una lista única de independientes como en algunos casos se está formando. José Antonio, ¿usted comparte la preocupación también de Marisol respecto de las escenas que hemos visto nuevamente en Plaza Italia, en el sector de Plaza Baquedano, el hecho que ocurrió también en el puente Pío IX? Porque claro, todos entendimos que finalmente el proceso del plebiscito era para darle una salida institucional a un proceso de descontento que se arrastraba hace varios años. ¿Cómo interpreta usted esas señales también de algún sector de la ciudadanía? Para mí existe una contradicción entre actos de violencia y plebiscito. O sea, si vamos por el plebiscito debiera ser en paz, como son los actos electorales en cualquier democracia. Y las manifestaciones debieran, desde luego, nunca ser violentas, y las manifestaciones que no sean violentas las dejaría para después del plebiscito los que quieran hacerlas, pero siempre dentro de la ley. O sea, yo no avalo actos de violencia de ningún tipo, como tampoco avalo violaciones de derechos humanos cometidos en actos de represión. Dicho eso, vamos ahora a lo de los independientes. Creo de que, espero que se bajen las condiciones o los requisitos para las candidaturas independientes. Me parece que no va a ser tan fácil para los partidos encontrar candidatos, porque la verdad sea dicha de que va a ser una elección en que esos candidatos van a ir junto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores. Y como dije, va a estar excluida una parte importante de la dirigencia política más conocida. Entonces los partidos van a tener, y además la mitad van a ser mujeres, los partidos van a tener que buscar candidatos. Y algunos ya han manifestado su voluntad de abrir hacia independientes. Los independientes pueden ganar. Claro, depende cuánto los conoce la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo que no va a ocurrir. Pero si se presentara don Francisco, por ejemplo, yo creo que saldría lejos y por todos más allá de todos los partidos. El problema del independiente, pero también del candidato que va dentro de la lista de un partido, es darse a conocer en un ambiente en que no va a ser el candidato único como estaba previsto en un inicio, sino que va a haber alcalde, concejal. Entonces el ciudadano va a tener 4 papeletas. Sí. ¿Y cómo hace ese candidato para hacer campaña? No va a ser simple. Pero bueno,
la vida uno programa de una manera, después las cosas pasan de otra. En todo caso, yo creo que la convención va a ser, en su composición, va a ser bastante diferente al Parlamento, aun cuando los candidatos en su mayoría van a estar en la lista de los partidos. Hablemos un poquito del tema del quórum que había esbozado también Marisol respecto de los 2/3 y las dificultades que va a haber para aprobar cada una de las normas y esta famosa hoja en blanco también. ¿Se podrá establecer ciertos acuerdos en base a ese quórum que para muchos es muy alto, pero que entiendo que ha sido también la brújula para establecer otras constituciones en otros sectores, en otros lugares del mundo, Marisol? Pero para ti parece ser un quórum que con este ambiente polarizado podría ser una traba. A ver, yo quiero reconocer, porque aquí se ha hablado mucho por parte de dirigentes políticos de la necesidad de honrar los acuerdos, pero también yo creo que se honran los acuerdos cuando se produce un cambio fundamental de circunstancia. Esa cláusula se llama rebus sic stantibus en derecho internacional. Y a mí me parece que cuando se combinó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución el 15 de noviembre, estábamos sin pandemia. Y eso, a mi juicio, introduce un factor absolutamente fundamental de cambio frente al escenario que se tuvo respecto de ese acuerdo. Entonces, en ese contexto, a mí me parece, en primer lugar, que uno puede apreciar que vamos a tener un problema de cierta abstención electoral, pese a lo que dicen las encuestas, porque hay mucha gente que ha manifestado que tiene miedo de concurrir a las urnas y de manifestarse. Y sobre todo, y aquí voy al tema de la hoja en blanco, porque hay muchas personas, y a mí me lo han preguntado en foros, lo preguntan los alumnos en clase, hay muchas personas que efectivamente se han preocupado de saber que hay límites que estableció la reforma que significan disposiciones que de todas maneras van a estar en la nueva Constitución, ¿verdad? Sí. El carácter republicano, el carácter democrático, el respeto de las sentencias judiciales ejecutoriadas y de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Pero, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿qué pasa con el principio del Estado de Derecho, que es fundamental? Es un límite que no está. ¿Se podrá alcanzar un acuerdo de los 2/3 respecto de un principio que involucra ni más ni menos que el respeto a la supremacía constitucional y al hecho de que cada órgano del Estado actúe dentro del ámbito de su propia competencia? Y suma y sigue, y suma y sigue. Hay quienes, por otro lado, han depositado grandes expectativas en un proyecto de nueva Constitución como una solución casi automática para problemas sociales que objetivamente existen, cuando la solución no pasa por el tema constitucional. Pasa por una redefinición de políticas públicas, pasa por una reorientación de las prioridades legislativas, y me preocupa entonces justamente esas falsas expectativas. Y yo creo que toda esta complejidad de factores que hacen que el post-escenario del 25 de octubre esté rodeado de tantas incertidumbres, me parece que complica más que favorece el clima de consenso que quisieron lograr los gestores del acuerdo del 15 de noviembre pasado. José Antonio Vieragallo, ¿complica tanto? Bueno, y en la vida es así. ¿Qué se va a hacer? Digamos? Es lo que nos tocó. Chile no es Suiza. Estamos en la mitad de los problemas que dice Marisol, hay pandemia. Es así. No es fácil gobernar, no es fácil ser oposición, no es fácil incluso que la universidad funcione bien. Estamos así. Ahora, a pesar de eso, el otro día, justamente en un seminario internacional que participaba Marisol y yo, escuché yo la situación de la Convención Colombiana, que dio origen a la Constitución del 91, que se hizo en guerra con la FARC, que se hizo en medio de una sociedad amenazada terriblemente por el narcotráfico, con ex candidatos a la presidencia asesinados. Y sin embargo resultó bien. Y ahí participó gente de extrema derecha hasta gente que había sido guerrillero, sobre todo del M-19. Entonces, a veces es posible. O sea, yo confío en que cuando llegue el momento de la verdad y los convencionales empiezan a enfrentar los problemas reales,
de una nueva constitución, no van a poder hacer caso omiso de principios fundamentales, como dice la propia Marisol, como el Estado de Derecho. Podrá haber un debate. También recuerdo otro de estos seminarios en que habló un miembro de la Convención Constituyente Brasilera, que decía que a veces en la Convención Brasilera, cuando hablaban discursos muy extremistas de un lado o del otro, era positivo porque la Asamblea, en vez de seguir esos extremos, se juntaba en el medio. O sea, como que aislaba esos extremos. También puede pasar acá en Chile, o sea, que van a haber, digamos, voces disonantes, lo va a haber. Pero al mismo tiempo, cuando llegue el momento del consenso, yo creo que se va a alcanzar. Ahora, uno diría, ¿qué es lo peor que puede pasar en la convención? ¿Qué sería lo peor? Que fracase, que no se llegue a los 2/3. Y en ese caso sigue la Constitución actual. Y Chile tendrá los mismos desafíos que tiene hoy. O sea, cómo ponerla al día, cómo hacer los cambios que son indispensables, que los mismos partidarios del rechazo han dicho que debieran hacerse esos cambios. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para abrir una nueva etapa, pero como todo en la vida, no está asegurado su éxito. Por supuesto que sí. Ahora, quería llevarlos también a una tesis que se planteó aquí mismo, en este mismo programa, el día martes, una tesis que planteó Jorge Barrera, que dijo, bueno, si el texto, ya que emane de la convención encargada de redactar la nueva Constitución, una vez que ya pase el plebiscito, vulnera ciertas normas, esto puede ser revisado por el Tribunal Constitucional. Eso abrió un debate en redes sociales, no sé si ustedes estuvieron al tanto, pero lo cierto es que, claro, genera y despierta ciertas suspicacias también de algún sector de la población. ¿Eso es cierto? Ustedes dos fueron parte del Tribunal Constitucional. Marisol, además, tú fuiste presidenta. ¿Es así? ¿Que podría ser que acaso el Tribunal Constitucional revisase normas de una Constitución, que pasase un plebiscito en caso que vulnere ciertas normas? ¿O entiendo que es la Corte Suprema la encargada de hacer aquello? A ver, no sé si vamos por el mismo orden, como íbamos. Vamos, sí, Marisol. Ya. A ver, yo creo que aquí se da algo bien particular que yo normalmente comparto mucho lo que postula Jorge Barrera, pero en esta materia me alejo un poco de la tesis que él haya planteado previamente, no escuché lamentablemente el programa, y me alejo por lo siguiente. Primero, porque para posibilitar el proceso que debiera conducir a tener una nueva constitución en Chile, se hizo una modificación constitucional, se agregó una parte completa, una segunda parte, digamos, al capítulo 15 de la Constitución. Y en esa parte que se agregó, se establece expresamente que en el trabajo de la Convención Constituyente, lo único revisable, lo único impugnable son los aspectos procedimentales. Vale decir, que se hubiera integrado como convencional constituyente una persona que no tuviera las habilidades o los requisitos que señala la Constitución, o que a lo mejor las reglas de quórum acordadas no se hubieran respetado, y eso lo va a conocer un comité de 5 ministros de la Corte Suprema que va a ser elegido por sorteo. Pero el artículo 135 actual dice que no hay ninguna posibilidad de revisión sobre los límites materiales, sobre los 4 límites materiales que mencionamos hace un minuto atrás. La verdad es que cuando yo leí esto, a mí me dolió. Yo, como José Antonio, integré el Tribunal Constitucional y también lo presidí, porque en todas las democracias del mundo, los tribunales o cortes constitucionales tienen potestades de revisión de los cambios constitucionales. Tan es así que, para citar un caso de Colombia, siguiendo el buen ejemplo de José Antonio, cuando Uribe quiso impedir el requisito que le prohibía reelegirse y trató de impulsar un referéndum, lo paró la Corte Constitucional y dijo que esa reforma constitucional era inconstitucional. Por lo tanto, eso es competencia en todas partes del mundo de los tribunales constitucionales. Pero temo que aquí va a haber una interpretación literal que lamentablemente va a impedir que pueda a todo evento
entrar a operar el Tribunal Constitucional, y es que la atribución actual del artículo 93, número 3 constitucional, le permite al tribunal conocer la inconstitucionalidad de proyectos de reforma constitucional. Y esto, no sé qué pensará José Antonio, esta nueva parte del capítulo 15 que va a empezar a operar el 25 de octubre no es técnicamente una reforma constitucional, sino que es el procedimiento de elaboración de una nueva constitución. Entonces, yo, aun cuando a mí me gustaría que el Tribunal Constitucional pudiera ejercer una potestad que hoy día tiene, creo que en la práctica le va a ser negada bajo precisamente el argumento de que lo que aquí está en juego no es una reforma, no es una modificación a la actual Constitución, sino que es un reemplazo eventual del texto vigente por otro. Exacto. José Antonio, ¿cuál es tu parecer referente a la tesis planteada por Jorge Barrera y que generó bastante revuelo? Creo que Marisol lo ha expresado tan bien como profesora de Derecho Constitucional que para qué voy a repetir yo su argumento. Creo que es así. Ahora, ahora ya en el campo político uno puede pensar que eso es bueno, que eso es malo, en fin, se podrá discutir, pero es así. ¿Y la necesidad de un tribunal constitucional? Ahora... pero quisiera terminar de dar un argumento. Si se aprobara una constitución, como dice en regla la reforma que se aprobó, por 2/3, sería muy difícil, incluso aunque el Tribunal Constitucional tuviera la facultad eventual, sería muy difícil echar abajo eso, políticamente estoy hablando, no jurídicamente. Porque en el caso de Uribe, ahí como bien señaló Marisol, fue una reforma precisa que tenía un interés preciso, que era el expresidente Uribe que quería reelegirse. Pero acá sería eventualmente un texto constitucional enteramente nuevo, que además habría sido votado favorablemente por la ciudadanía. Entonces, si eso pudiera haber llegado al tribunal, es muy difícil que ese tribunal se pusiera contra 2/3 más la ciudadanía. O sea, me parece muy hipotética la tesis del profesor Barrera. Ahora la pregunta que también se hacen muchas personas, y a raíz justamente también de la tesis de Jorge Barrera, pero también a lo largo de todo el debate político que se ha dado durante estos años, la necesidad del Tribunal Constitucional. Ambos fueron miembros del tribunal, ya lo hemos dicho, hay personas que, incluso parlamentarios, que hablan de una tercera cámara y gente que postula la no necesidad de tenerlo. ¿Cómo responden ustedes frente a esa posible tesis, ya que estamos refundando prácticamente la Constitución, si es que gana el apruebo? Marisol. A ver, yo personalmente soy una convencida, lo era antes de entrar al Tribunal Constitucional y después de estar 12 años en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que esta es una institución fundamental para el Estado de Derecho, pero también para la democracia. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Dieter Nolen, que es un ilustre profesor que se ha dedicado a los temas electorales. ¿Y por qué razón? Porque el Tribunal Constitucional, en buenas cuentas, viene a ser el garante de ese pacto fundamental que la propia ciudadanía se ha dado, de forma tal que ese pacto se pueda seguir cumpliendo en el presente y también se pueda seguir proyectando hacia las futuras generaciones, porque la Constitución tiene que tener esa visión de proyección, de perdurabilidad, no solo en el presente, sino que a través del tiempo. Y yo nunca he estado de acuerdo con que el Tribunal Constitucional sea calificado como una tercera cámara. Me parece que es una calificación simplista y profundamente equivocada, porque lo que el Tribunal Constitucional hace es resguardar la supremacía constitucional y eventualmente cuando corresponde, corregir la determinación de los órganos fundamentales del Estado, el legislador o el presidente de la República en su caso, fundamentalmente cuando la vulneración de la Constitución consiste en afectación de derechos fundamentales. En el fondo, la existencia entonces de un Tribunal Constitucional tiene que partir del supuesto de que hasta el legislador se puede equivocar, no porque quiera hacerlo a propósito, pero se puede equivocar producto de la presión mediática, de una serie de factores políticos que todos conocemos.
pero si se equivoca respecto a los derechos fundamentales que le han sido garantizados a todas las personas, eso es muy grave. Y por eso el Tribunal Constitucional es la gran garantía que tiene la población de frenar eso a tiempo, de impedir que una norma entre viciada al ordenamiento jurídico o de obligar a un nuevo debate legislativo cuando definitivamente un cuerpo legal completo pudiera ser eventualmente contrario a la Constitución. José Antonio Viera-Gallo, usted que fue parlamentario, ¿cómo ve esas acusaciones particularmente que vienen del Congreso, de esta tercera Cámara? Aunque hay que decir, de ambos sectores han recurrido también al Tribunal Constitucional cuando les parece que las normas que se aprueban incluso en el Poder Legislativo no son de acuerdo al parecer o quieren impugnarlas de un sector u otro. A ver, el concepto o idea del Tribunal Constitucional, yo soy totalmente favorable y lo que ha dicho Marisol me ahorra muchas palabras. Si no hubiera, ese control pasarían a ejercerlo todos los jueces de la República por vía de lo que hoy día se llama control de convencionalidad en algún aspecto, que significa de que ellos podrían dejar de aplicar las leyes chilenas según su criterio, conforme a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la Convención de San José. El control difuso de la constitucionalidad no es conveniente, yo creo, en ninguna parte, salvo los países anglosajones, que tienen otra tradición. Pero los países de arquitectura estatal, digamos, jerárquica, continental, digamos, de Europa continental y en América Latina, y yo creo que eso es negativo. En Chile sería una confusión porque el juez de Antofagasta diría una cosa, el juez de Temuco otra. Entonces yo creo que el control concentrado en un tribunal es muy importante. Si ese control debiera estar en un tribunal especial o en la Corte Suprema, la historia de Chile dice que debiera ser un tribunal especial, porque cuando estuvo en manos de la Corte Suprema no lo ejerció por décadas. Sí. Ahora, hay dos factores, y con esto muy breve quiero decir, que dan muestra, sin embargo, de que el actual tribunal está bastante a maltraer, digamos. En primer lugar, Marisol dijo muy bien de que si habían vicios esenciales de procedimiento en la Convención Constitucional, se podía recurrir a un comité de jueces de la Corte Suprema. Debió haberse establecido que se podía recurrir al Tribunal Constitucional, pero no tiene hoy día legitimidad suficiente en el Parlamento, ni en los partidos, desgraciadamente. Segundo, ayer el presidente de la República mandó un proyecto de ley en que dice que si en la futura arquitectura, digamos, de descentralización, hubiera un conflicto entre el gobernador y el delegado presidencial, eso lo tendría que resolver el Contralor General de la República. No estoy de acuerdo. Eso debiera resolverlo el Tribunal Constitucional, una de cuyas competencias es justamente las contiendas de competencia de autoridades administrativas. Pero ¿por qué se hace así? Porque hoy día, lamentablemente, por factores que no es el caso analizar, hoy día el tribunal actual está muy cuestionado. Entonces, una de las tareas, yo creo, de la nueva convención es devolverle legitimidad, prestigio a un tribunal constitucional en forma. Sí, ahí nos quedan muy poquitos minutos, prácticamente 3. Yo sé que a lo mejor la pregunta es bastante difícil. ¿Cómo se le devuelve legitimidad y se despolitiza probablemente el Tribunal Constitucional para devolverle esa legitimidad a Marisol? Muy breve, por favor. A ver, 1 minuto y medio. Yo creo que hay que revisar sustancialmente el sistema de nombramientos de ministros del Tribunal Constitucional. A mi juicio, ahí está la clave. A mí no me parece lógico que órganos políticos que son controlados por el Tribunal Constitucional, que no utilizan mecanismos transparentes respecto de las decisiones que adoptan, designen ministros del tribunal que luego le pueden cobrar a esos ministros que decidan en función de sus propósitos. Luego, para mí, el sistema de nombramiento con gente objetiva, absolutamente preparada en los temas que debe resolver, es lo esencial. José Antonio Viera-Gallo, la misma pregunta y en el mismo tiempo. La misma respuesta. Ahora, lo que hay que ver, hay que estudiar sistemas comparados. Hay muchas fórmulas.
No es el caso, yo no me atrevo ya a casarme en una fórmula, pero tiene que haber, digamos, algún sistema de filtro que asegure lo que se llama el principio de la deslealtad. O sea, que el que está nombrado no sea el delegado del partido, del presidente, del grupo que lo nombró, sino que adquiera plena autonomía de juicio. ¿Ah? El principio de ingratitud. Ah, ingratitud, no es deslealtad, ingratitud, eso es. Ingratitud. Eso es muy importante. Oiga, y sin querer ser ingrata, tenemos que cerrar ya este espacio de conversación porque ya son las 12:10 del día, se nos ha pasado el tiempo volando. Muy interesante, por supuesto, las propuestas y sobre todo un foco que también está en la palestra y sobre todo con el tema constitucional, que justamente el Tribunal Constitucional. Marisol Peña, José Antonio Vieragallo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conversaciones Constituyentes, muy amables ambos. Sin duda vamos a seguir requiriendo de su expertise, así que muchas gracias por haber participado con nosotros esta mañana. Y puedo decir una cosita última, Diga. Que voten por Marisol si se presenta de candidata. Ah, ¿de constituyente de qué? Sí, pues, constituyente. Ah, ya, perfecto. Bueno, ahí pasó el dato entonces, le dice que no Marisol. Pero bueno, ahí está el dato de José Antonio Vieragallo. Muchas gracias a todos quienes se conectaron a través de las distintas plataformas de Canal 13. Muy amable. Otras conversaciones constituyentes el próximo día martes a las 11:30 con Álvaro Pucci. Tú decides por el 13 y todas sus plataformas.